Continuando con nuestros ejemplos, tenemos el ejemplo número 2, donde nos piden factorizar esta otra expresión algebraica. Igual que la anterior, tenemos una resta, no siempre va a ser resta, puede ser suma también. Entonces, esta expresión vamos a escribir en forma de producto, mediante el caso de factor común. Para hacer eso, primero descomponemos los números para ver si tienen algo en común. Primero el 45 vamos a descomponer en sus factores primos y vamos a sacar su MCD, máximo común divisor. Para ello vamos a anotar nuestra raya y decimos: de 45 lo primero que voy a sacar es la tercera parte. Entonces 45 dividido entre 3 me va a dar a 15. Quiere decir que la tercera parte de 45 o tercera de 45 es 15. ¿Qué voy a sacar de 15? También puedo seguir sacando terceras. Tercera de 15 es 5. Vamos a anotar tercera 5. Luego vamos a sacar la quinta parte de 5, porque 5 es número primo y lo único que se puede sacar es 5. Quinta de 5 me va a dar resultado 1. Y reviso: 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. Siempre hagan la prueba para ver si está bien su descomposición en factores primos. Luego vamos a descomponer el número 30. Anotamos el 30, raya para la descomposición. Y de 30 sacaremos primeramente mitad. Mitad de 30, 30 dividido entre 2 me da 15. Para sacar mitades terceras tienen que dividir entre ese número y esa es la parte que se saca. 30 dividido entre 2 a 15. ¿Qué voy a sacar de 15? También tercera, como en el anterior caso. 15 dividido entre 3 me va a dar a 5. ¿Qué voy a sacar de 5? Quinta. 5 dividido entre 5 me va a dar a 1. Y hago la prueba para verificar: 1 por 5, 5, 5 por 3, 15, 15 por 2, 30. De esa manera tengo ya descompuesto el número 30 y el número 45 en sus factores primos. Esto se llama factores primos, por favor, no vayan a olvidar. Ahora, ¿qué tienen en común? Ambos tienen un número 3 y también tiene un número 5. En el anterior ejercicio solamente tenían un número común, en cambio ahora tienen el 3 y también tienen el 5. Entonces el factor común será el 3 y el 5 del 30 y del 45. ¿Por qué? Porque ambos números se repiten tanto para el 45 y tanto para el número 30. Entonces el 3 y el 5 serán el factor común. Entonces, ¿cómo ver cuál es el factor común? Lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por el 5 y multiplicar el 3 por el 5. 3 por 5 me va a dar 15 y 3 por 5 me va a dar 15. Entonces, este es el factor común. El factor común será el número 15. Entonces, vamos a anotar ese factor común 15 de los números. Primeramente de los números, anotamos el 15 como factor común. Y de las letras, el factor común será X y Y, tiene ambas letras, y aquí también tienen X y Y. Por tanto, el factor común estará formado por la letra X, que tienen los dos términos, y también por la letra Y. No se olviden que para establecer el factor común de las letras, son las letras que se repiten en todos los términos de la expresión algebraica. Si faltaría un término, ya no es factor común esa letra. En este caso, ambos términos tienen la letra X como factor común. Aquí vemos X y aquí vemos X. Y también ambos tienen la letra Y como factor común. Primero vamos a escoger de las X. ¿Cuál sería el factor común de las X? Recuerden que hemos dicho que es el de menor exponente.
Este es x a la 3 y este es x, si no tiene exponente es 1. Entonces el factor común será x con exponente 1 que no se anota. Anotamos x y luego anotamos el factor común de la letra y, que sería y cuadrado y y4. Escogemos el de menor exponente, en este caso y2. Anotamos y elevado al cuadrado. Ese entonces sería nuestro factor común de esta expresión. 15 de los números, x de las x porque ambas tienen x, y cuadrado de las y porque ambos términos tienen y. Finalmente vamos a anotar todo lo que no es común. A continuación vamos a proceder a encontrar todo lo que no es común. Para ello vamos a dividir cada término de la expresión que estamos factorizando entre el factor común. Primero los números. 45 entre 15 me da 3. x3 y x, para dividir letras se anota la misma letra x y se resta los números pequeños, los exponentes. 3, aquí se sobreentiende que hay un número 1. 3 menos 1x me va a dar 2. 3 menos 1 me da 2. A continuación hago para la letra y. Y cuadrado y y cuadrado son exactamente iguales. Al ser iguales se van a eliminar porque la división, entonces ya no se anota y cuadrado porque son iguales. Cuando son iguales ya no se anota dentro del factor común. Menos 30 dividido entre 15 me va a dar a 2. Y dividimos. X es igual a x, son mismo exponente, misma letra, entonces como son totalmente iguales, x ya no se anota porque se simplifica. La y a la 4 y y a la 2 no son iguales sus exponentes, entonces anotamos y restamos. 4 menos 2 me va a dar también exponente 2. 4 menos 2 me da 2. De esa manera hemos concluido el ejercicio y hemos encontrado su factor común y lo que sobra de la división, y por tanto hemos expresado este término en forma de multiplicación o producto. Continuando con nuestros ejercicios de factor común, tenemos el ejemplo número 3. En este caso tenemos 3 términos, ya no 2 como en los anteriores ejercicios, sino tenemos 3. Se procede de la misma manera, pero a diferencia de los 2 ejercicios anteriores, aquí este término solamente tiene un número, que es 5. El resto tendrá los números delante, que son 1, que se sobreentiende. Entonces, al no tener más números diferentes de 1, 2 términos, no hay factor común de los números grandes. ¿Por qué? Porque aquí no hay número para descomponer en sus factores primos y aquí tampoco tenemos un número para descomponer en sus factores primos. Por tanto, no hay factor común de los números. Sí habrá factor común de las letras, eso vamos a encontrar ahora. ¿Cuál es ese factor común de las letras entonces? De las letras serán factores comunes aquellas letras que se repita en todos los exponentes. Eso hemos dicho en los anteriores ejercicios. En este caso tenemos m cubo, m cuadrado y m. Los 3 términos tienen la letra m, por tanto m es factor común. Ahora, ¿cuál de las m's? M cubo, m cuadrado o m4. Escogemos, hemos dicho, el de menor exponente, en este caso m al cuadrado. Luego, de la siguiente letra, n4 tenemos n4, n2 en el segundo término tenemos, y n a la 1, que se sobreentiende que aquí hay un 1, tenemos en el tercer término. Quiere decir que n también está en todos los términos, primer término, segundo término y tercer término. ¿Cuál de las n's entonces va a ser el factor común? n4, n2 o n. Vamos a hacer el de menor exponente, que será n. Ese es el factor común de las n's.
A continuación tenemos la letra P. P, P, y aquí no hay P. Al no haber aquí la letra P, deja de ser común. Ya no es común la letra P porque falta en este término P para poder ser común. Nuevamente les recuerdo, queridos estudiantes, que para ser factor común de las letras tienen que haber en todos los términos. Si falta en uno, como en este caso, deja de ser común esa letra. Entonces P no se anota en el factor común. Entonces nuestro factor común será m cuadrado y n. No necesariamente el factor común siempre tiene un número. Estamos viendo que no en todos los ejercicios va a haber un número delante como en los dos anteriores. También solamente puede tener letras el factor común. Ahora vamos a ver qué sobra, qué no es común, y vamos a anotar en un paréntesis. Entonces vamos a anotar en un paréntesis todo lo que sobra. 5, no hay con quién dividir, no hay número con quién dividir, anotamos 5. Luego, m3 y m cuadrado, como son la misma letra, vamos a dividir. Para dividir letras, cuando no son iguales sus exponentes, se copia la letra, en este caso m, y restamos. 3 menos 2 será 1, m a la 1 que no se anota, se sobreentiende. Entonces solamente quedará m, porque 3 menos 2, exponente 1 me dará y no anotamos. A continuación la n, n4 divide entre n, n4 divide entre n, anotamos la n, 4 menos 1, porque es n a la 1, si restamos me va a dar 3. Entonces m3, m cuadrado me da m a la 1, n4 y n4 menos 1, restamos los exponentes, los números pequeños, me da n a la 3. P no hay con quién dividir, no hay otra P, por tanto solamente copiamos P. Ahora recién el signo menos y dividimos m cuadrado y m cuadrado. Como m cuadrado y m cuadrado son iguales, se simplifican y ya no anotamos m porque son totalmente iguales. Son la misma letra, el mismo exponente, la misma letra del exponente, por tanto se simplifican y ya no se anota m. Nos pasamos a la n. N cuadrado, aquí tenemos n a la 1. 2 menos 1 me va a dar 1, entonces será n elevado a la 1, que se sobreentiende aquí, ¿verdad? Que se sobreentiende aquí arriba, ¿verdad? Luego, P no hay con quién dividir. Como no hay con quién dividir, copiamos directamente en el paréntesis. A continuación, más m4 y m2 son en la misma letra, se puede dividir, copiamos m y restamos. 4 menos 2, los números pequeños, me va a dar 2, entonces va a ser m elevado a la 2. 4 menos 2, 2. Finalmente, n y n son iguales. Al ser iguales, se simplifican y ya no se anota, porque es n a la 1, n a la 1 se eliminan porque es la misma letra y el mismo exponente, y ya no se anota ese valor. Finalmente, ese será nuestro resultado, ¿no? Tenemos factor común m cuadrado n, y lo que sobra será 5mn cubo p menos np más m al cuadrado. Con esto concluimos nuestro tercer ejercicio.